Con Miguel Ponce, que ya lo hemos tenido aquí en la radio. Él es ingeniero, pero es un analista económico. ¿Cómo le va, Miguel? Vivian Elem, Rodolfo Colangelo, lo saludan. ¿Qué dice usted? Y Jorge Benedetti también, perdón, se me pasó. ¿Cómo le va a usted? Pero qué bien, qué lindo escucharte, Vivian, y a todos los que te acompañan allí, ¿eh? Muchas gracias. Venimos muy afilados, ojo, Miguel, porque queremos saber qué pasa con el radicalismo también, no solo de la economía. Prefiero seguir hablando del frío. No. No eludimos ningún tema. Bueno, ponemos el pecho. Me parece bien, no, digo, es verdad, cada vez se enfría más la economía. Sí. Y al inicio del programa hablábamos de esto, ¿no? Decir cómo es esto de que a medida que los ahorros en dólares empiecen a despojarse las personas de esos ahorros, el peso se va a hacer fuerte, digo, ¿no? Todas esas ecuaciones que uno no entiende porque no es economista. Paradójicamente vos ponés posiblemente el dedo en el ventilador más sensible en este momento, porque claro, la frase de ayer contiene en 2 segundos 3 grandes contradicciones, ¿no es cierto? La primera es que nos genera un déjà vu, porque el ministro dice que los que terminen comprando van a tener que volver a venderlos. ¿Y claro, a qué nos remite esto? El primero, el que apueste al dólar pierde. El segundo, cuando el que ponga dólares, el que puso dólares, le devolveremos dólares. Es decir, son todas las veces. ¿Cómo han terminado, yo me pregunto, todas aquellas aceleraciones de los que se atrevieron a tirarse contra el dólar? Y terminaron mal. La pregunta es, ¿ahora nos queda el mismo resultado? Veremos. Lo segundo es, van a tener que usar dólares para pagar impuestos. Yo recuerdo que venían a bajar impuestos, sí, claro. no a tener que pagar. Claro, Miguel, y le agrego, interrumpo, pero agrego, encima considera el presidente héroes a quienes se evaden, o sea... Pero claro, y además te doy otro dato. Nos dicen ahora que el dólar no... los que venían a dolarizar, no quieren que usemos los dólares para que Trump al peso, pero no es que el peso no era un excremento. Sí, claro. Bien, entonces esa frase resume el momento que estamos viviendo, pero también explica por qué el presidente está tan nervioso. Fíjense ustedes los 3 últimas apariciones. Ayer, y antes también, ya lo había hecho, se enfrenta de una manera muy preocupante al Fondo Monetario Internacional cuando se le está pidiendo, ¿no es cierto?, y cuando hay que actualizar la revisión de manera pronta, pero aleja toda posibilidad de un nuevo acuerdo, esta situación en la cual él trata al responsable del hemisferio occidental, el chileno Valdés, ¿no es cierto?, de ser un hombre perteneciente al Foro de San Pablo. Sí. Yo creo que el Foro de San Pablo es una institución antigua ya a esta altura en términos de su pensamiento, que me parece que él hace una simplificación. Dice Foro de San Pablo, comunistas, una cosa así. Sería un continuo que, claro, hace pensar, ustedes imagínense, el Fondo Monetario en manos de izquierdistas, ¿cómo es leído por la gente? Y bueno, como lo ha leído la propia número 2 del fondo, ¿no es cierto?, Ospina, que ha dicho en su única intervención después de las medidas adoptadas el fin de semana pasado desde Estados Unidos, un sábado y un domingo, inclusive una hora antes de que empezara el partido, como fue el armado del fideicomiso para garantizar a los bonistas que se les va a pagar en enero del 2025. ¿Qué es lo único que dice Higuita? Agarra y habla y felicita a la Argentina. La felicita por haber obtenido la Copa América. Claro. Por lo tanto, lo más importante es lo que no dice. ¿Y por qué no lo dice? Porque si tenía que opinar sobre las medidas, tal vez tendría que haber dicho un exabrupto.
porque objetivamente lo peor que se le puede hacer al Fondo Monetario es anunciar, como se anunció ese sábado y el domingo, que se va a utilizar las reservas ¿para qué? Para intervenir en el mercado financiero, en el mercado bancario, cambiario. Acuérdense ustedes que ya Caputo en su momento, cuando hizo algo casi idéntico, se tuvo que ir, porque hubo un llamado en aquel entonces estaba Madame Lagarde, que lo llamó a Macri y le dijo, no seguimos hablando más con ese muchacho, y se tuvo que ir Caputo. Ahora vuelve a repetir lo mismo. Entonces, el fondo, que ya entró en receso de verano, del verano boreal, la última declaración que hay es esa que donde no osa opinar sobre lo que está ocurriendo en la Argentina y las medidas que se acaban de tomar. Por eso es que claramente esto genera una situación de mucha incertidumbre. Yo diría que antes de estas últimas medidas, ya Wall Street, diríamos, ya le había picado el boleto al ministro y a su equipo. Pero me parece que ahora se suma, obviamente, el staff del fondo también en esa misma dirección. Y entonces el debate es, y lo que se habla en el rum rum, es, bueno, bien, ¿quiénes son los reemplazantes? Y hay 3 nombres, ¿no es cierto? Uno es el de Reidel, el jefe de gabinete, el que lo acaba de hacer echar a Caragosian, ¿no es cierto?, a Teri, con el que me he solidarizado, por eso después voy a hablar del nerviosismo del presidente en relación a los empresarios y a los bancarios, a los banqueros. Uno es entonces Reidel. El otro nombre que anda circulando, que yo creo que es el que quisiera el fondo, pero no le doy mucha probabilidad, es el de Sturzenegger. Y el tercero es el nombre del actual presidente de la Comisión de Presupuesto, el amigo José Luis Espert. Me parece que el que más chance tiene es precisamente Reidel, que es un hombre que primero viene del sector, está muy relacionado con el Círculo Rojo, está muy relacionado con el propio fondo, y me parece que es el que mayor probabilidad tiene. ¿Qué viene acompañando a este cambio? Obviamente el levantamiento del cepo y la devaluación. Y acá el debate, cuando ya se habla de devaluación, también hablando de 3, son de 3 números, ¿no es cierto? Hay 3 números de qué, de cuándo y cuánto. El cuándo depende mucho del presidente y de la situación política, cómo vaya evolucionando. Pero el cuánto es de salida del dólar oficial post-devaluación. Y corren 3 números. El que más se escucha, o digamos, más andante, que son el dólar Lavagna, que es aquel dólar competitivo de cuando estaba Lavagna aplicándole la actualización a hoy. ¿Cuánto da eso? En el entorno de 1.800. El segundo dólar, que es el que aparentemente tendría más probabilidades de ser planteado, es el 1.400. Y el tercer numerito que anda dando vuelta es 1.300, que es el número al que los chacareros, los que tienen los granos dentro de los silobolsas, nunca se han visto tantos silobolsas en los campos argentinos, a partir de ese número estarían dispuestos a liquidar. Estamos hablando de ni más ni menos que de 16.000 millones de dólares que hoy están en los silobolsas. Ustedes imagínense la importancia que tiene esa cifra, con reservas que hoy están en 6.000 millones líquidas, ¿no es cierto?, netas abajo, de acuerdo al propio fondo. Por lo tanto, digo, estos son los temas que hacen a este momento, y me parece que alrededor de ellos es que está girando esta actualidad. Cuando hablábamos de nerviosismo, no solo hablaba de nerviosismo frente al fondo, sino también frente a los bancos. Ustedes habrán visto que ayer volvió a hablar el presidente anoche de que tuvo 2 intentos de corrida, uno se lo acredita a Teddy Caragosian y el otro se lo acredita al Macro, al Banco Macro. Sí. Estamos hablando de gritos, ¿no es cierto? Bueno, este es el punto en el que estamos parados, y me parece que a partir de ahí este disparador ahí de entrada adquiere más validez todavía, ¿no? Miguel, cuando habla Caputo cuando anuncia que ya se ha dejado de emitir pesos y que se va a secar la plaza de pesos, ¿lo está diciendo en función de que la gente no vaya a comprar dólares
o que caiga más el consumo para llegar a esa cifra ideal que tienen de inflación cero? Diría que las dos cosas. El secado de la plaza, obviamente, es porque ellos quieren esterilizar los pesos que fueron emitidos en exceso en tiempos anteriores. Este programa exclusivamente cierra con un mayor ajuste. Cuando están diciendo de no van a emitir, están diciendo explícitamente de que se marcha a que tanto el achicamiento de la brecha como la confluencia hacia la tasa de inflación, como las tasas que siguen siendo negativas, como el trailing pay que sigue al 2% mensual y están dispuestos a no subirlo pese a la demanda que le había hecho el Fondo Monetario, estamos hablando de que esto nos profundiza en la actual situación económica que ya ha dejado de ser la recesión para ir a un escalón de mayor gravedad, que es el de depresión económica. Yo venía diciendo, y creo que la última vez que hablamos con ustedes, yo decía que estábamos en una receflación, es decir, recesión con alta inflación. Hoy estaríamos en una depreflación, o sea, depresión económica todavía con alta inflación. De hecho, ha rebotado en el último número, ¿no es cierto?, del 4.2 al 4.6. ¿Qué diferencia técnica hay? Bueno, una recesión, todos sabemos, son 2 trimestres seguidos de caída de nivel. Pero una depresión es una recesión agravada a todos los monitores que están mirando qué pasa en toda la actividad productiva. No hay ninguna actividad productiva que hoy no esté en rojo, pero hay un elemento diferencial entre la depresión y la recesión, que es que ahora impacta directamente, de manera evidente, sobre el empleo. Es decir, pasamos de aquel tiempo en el cual se adelantaban vacaciones, después se suprimían horas extras, después se levantaba algún turno, y ahora lamentablemente, tristemente, preocupantemente, hemos entrado al tiempo de los telegramas de despido, ¿no? Y Miguel, cuando dabas los 2 escenarios, esas 3 posibilidades de reemplazos en los cargos y sobre todo las 3 posibilidades de valor del dólar, o sea, del punto de devaluación, sí. Con este panorama que acabas de cerrar recién, que llegó el tiempo de los telegramas, ¿qué pasa con una devaluación en estos días y con esta realidad? Va a ser de terror lo que suceda en la economía real. Pero objetivamente, acá nos cansamos mucho de escuchar hablar de ajuste, de que estamos obteniendo superávit fiscal, de que la balanza comercial sigue siendo positiva, de que de alguna manera vamos controlando la brecha, de que por más que siga habiendo un riesgo paisa en el entorno de los 1.600 y por lo tanto estemos fuera de todos los mercados, sin embargo se va a seguir profundizando la actual línea elegida. Bueno, objetivamente todo nos lleva a una situación de empeoramiento. Fíjense el nivel de desesperación al que se ha llegado, que ya estamos retirando, cosa que no se podría hacer, las de oro que tenemos en el Banco Central. Esto es de una gravedad inusitada. La última vez que ocurrió fue el tiempo de Macri, luego se volvió a recomprar en el último turno, en el siguiente a Macri, ¿no es cierto?, en tiempos de Alberto Fernández, se recompusieron esas reservas en oro. Todo el mundo busca reservas en oro, pero en el caso argentino es más grave aún porque nosotros tenemos en el exterior temas judiciales y litigios pendientes. Todos ellos están bajo los tribunales internacionales, no tribunales nacionales, ¿no es cierto? Y esto implicaría la posibilidad de que esta reserva de valor que son el oro concretamente, bueno, pudiera ser incautada, pudiera ser embargada para alguno de estos fondos buitres que son los que se han visto beneficiados de las últimas resoluciones judiciales en el exterior. Recordemos que ya una vez tuvimos un problema con la Fragata Libertad,
se hablaba de que tal vez los aviones de aerolínea podían ser embargados. La facilidad con la que se pueden embargar fondos que están en el Banco de Londres y que viajaron vía British, de acuerdo a la denuncia y al pedido de informes que ha hecho la bancaria a través de su titular, el diputado Palazzo, es de una preocupación, a mi juicio, que se ve acrecentada si de por sí ya era preocupante el hecho de que se quiten estos resguardos de valor como es el oro, que todavía inclusive no está cuantificado. Fíjense ustedes que el que contesta es Caputo y no el presidente del Banco Central, cuando aquí lo que hay que intentar mostrar es precisamente la independencia del Banco Central, porque si no, la posibilidad de embargo es mucho mayor, se acrecienta, porque dicen directamente, el gobierno nos está debiendo y el gobierno es el que maneja el Banco Central, no hay independencia del Banco Central. Claro. Bueno, el panorama, digamos, pensamos que nos iba a decir que íbamos a salir todo bien, que íbamos mentira, está mintiendo. Vivian siempre ha sido más optimista que nosotros. Sí, eso es cierto. Sí, debe ser una característica femenina. No sé si tanto, conozco mujeres que no son tan optimistas. No, digo, eso en términos económicos, obviamente que puede cambiar el ministro de Economía, digamos, pero en beneficio, no será en beneficio de los sectores populares. Sí, claro. Y políticamente, ¿qué hacemos? Políticamente es un momento muy difícil. Yo trato de no atarme a los preconceptos que conocimos y tal vez precisamente por una deformación profesional me recuerda a mis épocas de estudiante de ingeniería. Precisamente hoy que es sábado, ¿no es cierto? Los sábados a la mañana yo iba en una materia que se llamaba química inorgánica, iba los sábados a la mañana a los laboratorios, más o menos terminaba a esta hora. Cuando vos llegabas al laboratorio de química inorgánica te dan un tubo de ensayo con los reactivos de la reacción que precisamente estudiaste en el pizarrón en términos teóricos y vas a llevarlas para visualizarla como es en la práctica, a ver si es verdad que lo que escribiste en el pizarrón se cumple en la práctica. Te entregan los ingredientes, los colocas en el tubo de ensayo y al final agregas un elemento neutro que ayuda a precipitar la reacción. Ese elemento neutro se llama catalizador. Los catalizadores, claro. ¿Y tenemos al catalizador? Yo creo que lamentablemente Milei ha actuado como catalizador de la crisis de la política, de los partidos políticos, que serían los ingredientes de la situación política que vivíamos en relación a lo que está pasando. Lo que quiero decir es que tenemos que tratar de imaginar una salida que no puede ser la repetición de los tiempos anteriores. El panorama, el horizonte, el paisaje de lo que viene necesariamente va a ser distinto al anterior a la llegada de Milei. Cuando ya Milei sea un recuerdo, un mal recuerdo, tenemos que tener en el horizonte la posibilidad de haber reemplazado este outsider destructor por un outsider reparador, si querés. Reparador. Mucho que reparar después de estos tiempos de angustia que estamos viviendo. Basta mirar los números del impacto social que tiene la crisis económica para empezar a darnos cuenta de la dimensión de la tarea que nos desafía a futuro. Y creo que para eso es que tenemos que estar preparados. Miguel, muchísimas gracias por atendernos una vez más y bueno, seguimos en contacto y seguimos recibiendo los materiales que nos envía y desde ya muchas gracias. No, el agradecido soy yo. Para mí es una satisfacción estar un sábado a esta hora charlando con amigos. Chao. Un abrazo grande. Gracias. Feliz día.